en la elección pasada el INE canceló 3 candidaturas, 2 de hombres y una mujer, porque incurrió en violencia política de género. Y tras esa experiencia, el propio INE en un informe considera que se debe reformar la ley federal para tener más elementos para que queden firmes esas decisiones que se tomen específicamente en el asunto del modo honesto de vivir, porque llegando al tribunal electoral se han tumbado de cancelaciones que ha hecho el INE precisamente por considerar que no tiene facultad en ese aspecto. Pero Janet, que es abogada, Janet Carrizón, podrá explicar mejor que yo. Bueno, creo que este tipo de iniciativas tienen 2 características. Una es una forma de inhibir las conductas, es decir, de que los hombres digan, ok, no voy a dejar de pagar alimentos porque tengo un interés político o porque se va a ver muy mal que sea un agresor sexual. Esa es una, inhibir las conductas. Y la otra creo que es mandar un mensaje a la sociedad de que eso no está permitido, eso no es algo positivo, no está bien visto y vamos a empezar a cambiar también cultura. Entonces creo que por eso es muy importante que el servicio público se dignifique y se profesionalice al evitar que las personas agresores lleguen al poder. Entonces, el INE ha sacado a través de lineamientos, ellos han tomado decisiones para avanzar en los derechos de las mujeres que han sentado precedentes, pero esto tiene que ir a la ley porque al final estamos limitando los derechos políticos de personas. Y la legislación lo que hace es que sea justo, que no sea pervertible, que no se malutilicen estas acciones para otros fines o que vulneren a las propias mujeres en un tema político. Entonces, lo que se busca es inhibir esas conductas y ahora se traslada no solo a la vida política, sino a la vida pública en general, que es decir, para los cargos de concurso, que son los jueces, por ejemplo, y los cargos públicos de la administración pública. Bien, porque si en términos legales, si haces un test de proporcionalidad, valga la expresión, entre qué es violentar tus derechos políticos o tus derechos al trabajo o acceso al trabajo contra una serie de elementos que tienen que ver con el interés superior del niño, el tema del fortalecimiento familiar, etc., etc., pues la verdad es que no es como para que se quede nada más en un lineamiento, sino que sea incorporado pues, en el marco legal y que sea regulado y que sea reglamentado y que sea sancionado. Es decir, por eso de alguna manera también ese padrón de deudores alimentarios o de agresores eventualmente puede contribuir a esa generación de una cultura, no en el esquema punitivo como lo comentaba Lourdes. Sí, y creo que es importante, claro, aclarar el por qué compite con los derechos políticos, porque al final el INE resolvió que suspendía candidaturas, pero al existir otro tipo o una concurrencia de derechos, luego se tumban y es una revictimización también para las mujeres que viven estos procesos tan largos de denuncia, el que esté débil la legislación y lleguen y el tribunal resuelva y le reponga la candidatura. O sea, al final socialmente estamos diciendo sí se permite, siempre sí, ¿no? Y esta falta de la impunidad creo que es el cáncer de la sociedad, que padecemos la sociedad respecto al gobierno, entonces necesitamos certidumbre para que no haya un juez que luego diga siempre sí y salga fortalecido ese político o política. La intención es que esta iniciativa entre al Congreso en el próximo periodo ordinario de sesiones en el mes de septiembre y uno esperaría pues que dada la conformación del Congreso, mayoría mujeres, pudiera transitar sin mayor problema. ¿Cuál es la ruta que debe seguir la iniciativa? A ver, hay que juntar un determinado número de firmas, hay que instalar una serie de comités, los comités violetas que le llaman ustedes. A ver, platíquenos. ¿Qué tiene que ocurrir? La ley contempla figuras o personajes que tienen derecho a iniciativa. Ajá. Esta ley se está trabajando desde la sociedad civil para presentarse como una iniciativa ley, popular, una iniciativa ¿no? popular. Uh-huh. Entonces tienen que juntar firmas. Yo no creo que transite con esa facilidad, porque tiene sus matices analizar y tiene sus particulares muy técnicas, pero para eso los colectivos están invitando a Sonora a activistas a nivel nacional para que vengan y socialicen la iniciativa para que la ciudadanía se informe del alcance que tiene, porque al final estás legislando sobre el poder y el poder nunca ha sido una materia fácil
de legislar. Esperemos que sí se apruebe, por supuesto, pero va a tener mucho que ver estos espacios en los que se ciudadanice la iniciativa y se define el alcance. Y además, la suma de firmas, les vamos a traer en la próxima ocasión el registro para que ustedes también apoyen con su firma la iniciativa, porque necesitamos conseguir 20,000 firmas. Entonces, ahorita se está en la etapa de reclutar a las promotoras violetas, para luego pasar a la etapa de la recolección de firmas y en ese inter llegar a la etapa de que vengan quienes la están promoviendo a nivel nacional y vengan legisladoras de Yucatán también, que es el modelo que se pretende seguir aquí en Sonora. Ojalá, esperamos que sí pase, que pase la ley. Sin embargo, no necesariamente porque haya una mayoría de mujeres significa que van a apoyar una iniciativa de estas, porque hay un dicho muy conocido que cuerpo de mujer no garantiza pensamiento feminista. Ayúdanos, Lourdes, un poco, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la iniciativa? Bueno, mira, es que una persona, en este modelo que se quiere seguir, que es el de Yucatán, es que las personas, porque no es nada más hombres, ¿no? Porque puede haber mujeres que incurran, que sean violentadoras de género, por ejemplo, que no esperar a la sentencia. Quienes ya tengan una denuncia por agresión sexual, por violencia política de género, por ser deudores alimentarios o morosos, por incurrir en violencia política de género y en general que sean violentadores de mujeres en este caso, no puedan ser registrados por los partidos políticos. A mí la verdad me da mucha pena que tengamos que recurrir a leyes para que se obligue a los partidos políticos a no postular a violentadores, agresores, porque eso debería ser algo pues de sentido común, pues, ¿no? O sea, sí, o sea, debería ser algo de sentido común, debería ser un requisito indispensable, que de hecho existe para ser candidato, el comprobar un modo honesto de vivir. Y una persona que se conduce de una manera violenta o incumple con sus obligaciones familiares, pues no puede probar eso. Entonces se trata de eso, quienes estén en esa situación no puedan ser registrados. Y quienes vayan a ocupar cargos en la administración pública, en el Poder Judicial o en los organismos autónomos, también tengan ese candado, digamos, ¿no? Para que no puedan llegar a ocupar esos cargos de decisión pública. A mí hay algo que me parece importante que incluyamos en la conversación, no lo he escuchado en otros estados, es la simulación. ¿Quién va a darle seguimiento a eso? Porque ahorita tenemos una ley, no estoy en contra de la iniciativa, al contrario, la celebro y creo que debe de caminar, pero si no nos hacemos estas preguntas, luego corremos el riesgo de que se legisle letra muerta, que es la paridad de este rango constitucional. Ya debería de ser la conformación de los estados, mitad mujeres, mitad hombres, y no es cierto. Entonces, ¿quién va a darle seguimiento a estos criterios de elegibilidad, a que se garantice que quienes entren a la administración pública o a los espacios, porque ahorita es una carta bajo protesta decir verdad? Entonces, eso es lo que se solicita a los partidos. Es un poco como el tema de los antecedentes penales, ¿no? Es como uno de los requisitos que se establece inclusive para el tema de los empleos o para el tema del ingreso a algún tipo de institución. Aquí me saltan varias preguntas. Primero, en este espíritu de que no sea letra muerta y que sí pueda tener un nivel de aplicatividad, por decirlo de una manera, ¿quién define? O sea, ¿quién evita que haya abuso también o injusticia? Porque también tienes ese lado que se puede dar. Y ¿cuáles son de alguna manera las posiciones que eventualmente se pudieran guardar? Digo, aunque en tu expresión anterior, Lourdes, dices que hay mujeres que aunque tengan el sentimiento femenino, no son feministas. Yo creo que no tienes que llegar al feminismo para tener de alguna manera el criterio común de que hay cosas que hay que empujar. Habrá hombres que lo empujen y habrá hombres que no estén de acuerdo. ¿Cómo sienten en este caso, en el caso de Sonora, con tu experiencia, Janet,
que pueda caer esta iniciativa y hasta dónde pueden haber contribuciones por parte de los partidos políticos? Creo que tiene que ser muy clara, tiene que tener reglas claras y eso se hace a través de la legislación. Tiene que ser una iniciativa que sea muy puntual, que no enrede las cosas, sino muy, muy determinante en cuándo aplica y cuándo no, a quién le toca definir si se aplica o no, y quién supervisa, porque también en la administración pública debiera ya, por las funciones que le dan las competencias a la Contraloría, por ejemplo, la Contraloría debería garantizar que los criterios de idoneidad Claro. se cumplan, pero eso pasa o no pasa. Entonces creo que esta conversación se abre y nos da un espectro muy amplio de temas técnicos de cómo Y va a hacer. aplicar también para quien esté ya en el poder, ¿verdad? Para quien ocupe cargo público. Pues se Es vuelve decir, un requisito de elegibilidad, sí, pero también está el principio de retroactividad en el que alguien no puede ser afectado por algo posterior. Entonces, creo que esos tipos de especificaciones van a tener que ser muy puntuales. pero a para ver, su- voy a jugar con una hipótesis. ¿Qué pasa si un candidato entra sin tener esos antecedentes, digamos, gana una elección y ya estando en el poder, no paga pensiones de sus hijos, cosa que antes no hacía, o se convierte en un violentador de mujeres? ¿Cómo funciona ahí la ley? Por eso se habla de elegibilidad y de Ujú. idoneidad. Al final hay requisitos que debes de mantener y creo que debiera de ser continuo. Al final está demostrado también el que los hombres que tienen relaciones políticas o relaciones con el gobierno gozan de mayor impunidad. Entonces, son conductas que tienen que permanecer en el tiempo, no únicamente para un registro. Claro. Y ya hay, por ejemplo, la violencia política en ese en particular. Cuando alguien es denunciado por violencia política, una de las consecuencias es la remoción del cargo, los partidos pueden perder prerrogativas. Entonces sí hay, el marco jurídico ha contemplado estas hipótesis. No sabemos cómo viene en la iniciativa particular de la 3 de 3, habrá que esperar a que lo presenten los colectivos al Congreso y ahí ver esas puntualidades. Un comentario que ha hecho Indira Sandoval, que es la principal promotora de esta iniciativa a nivel nacional, cuando le han cuestionado ciertas cuestiones de constitucionalidad sobre esa ley, por ejemplo, en el aspecto de que baste con la denuncia y no esperar una Sí. sentencia. Entonces, ella misma ha dicho que ojalá llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar a que la Suprema Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta ley y ya queden firmes ciertos aspectos que puedan estar en duda Sujetos a interpretación. sujetos a interpretación, Sí. o que puedan ser utilizados en la defensa de estas personas para evitar que se les tumbe la candidatura. Entonces, yo creo que eventualmente va a llegar, a lo mejor en un asunto de litigio estratégico o cuando alguien recurra a alguna decisión de ese tipo, y también considero que sería muy bueno un pronunciamiento de ese tipo para quitar cualquier duda, pues, para quitarle cualquier duda y darle más solidez. Ahora, el camino es entonces, la etapa 1 es la socialización de la ley, lo que están haciendo ahorita ustedes, lo que está, presentaron ya la iniciativa o la idea, pues al menos no la iniciativa como tal en una conferencia de prensa, estas discusiones que se están teniendo, luego viene un proceso de recolección de firmas, de más de 21,000 firmas, luego, ¿qué sigue? Sí. ¿Y a dónde se tiene que comunicar a alguien que nos esté escuchando y que diga, oiga, a mí me interesa firmar eso? ¿Cómo le hacen? ¿Dónde las encuentran? Bueno, ahorita vamos a estar publicando el link para el registro primero, para el registro de promotores, de promotoras violetas. Y una vez que se tenga eso, se van a empezar a realizar actividades en sitios públicos. Muy bien. O también para la recolección de firmas. Después de ahí, acá la experta que sigue. Se tiene que validar esas firmas. Muy bien. Y que lo hace una validación el INE, es un proceso que está en la ley, y después ya llega al Congreso, el Congreso lo turna a las comisiones a las que les corresponda, que no sé si va a ser gobernación ni la de género. Lo de no equidad sé. y género, yo creo, ¿no? Sí. Y llega a comisión, se analiza, se presenta en el pleno, bueno, se dictamina, se presenta en el pleno, y ya después se vota. Aquí creo que hay un tiempo muy importante que al ser materia electoral o tener un impacto electoral, tiene que aprobarse antes del año electoral. Entonces sería en mayo o junio del 23 como límite. Como límite. Entonces es importante. Yo no esperaría que llegara hasta allá. A mí se me hace que, yo lo decía ayer en tono de broma, obviamente, pero parece un asunto de urgente y obvia resolución. O sea,
parece paradójico que incluso que lo estemos discutiendo, déjenme ponerlo así, incluso que lo estemos discutiendo. La materia es indiscutible. Absolutamente. La materia, el que los agresores no deben Absolutamente. de tener un cargo, eso es casi que de la naturaleza del ejercicio público. Pero algo que pudiera parecer tan obvio, se tiene que diseñar con mucha... Amarrarlo bien, pues. Sí, amarrarlo bien, luego jurídicamente. Seguimos viviendo impunidad y ahora yo creo que eso debería ser considerado una revictimización, o sea, el que se hagan leyes a favor de las mujeres y que se incumplan. Eso debería de ser lo último que pasara en los congresos, más con tanta representación de mujeres. Janeta Rizón, Lourdes Encinas, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, un gusto para nosotras. Y nos escuchamos dentro de 8 días. Así es, muchas gracias. Gracias, continuamos en Contexto.